La montaña donde el tiempo se detuvo. Hay un lugar en el mundo donde el tiempo parece haberse detenido. Un fragmento de tierra griega que no pertenece del todo al presente, donde la modernidad apenas se atreve a tocar sus límites. Allí, entre montañas que se alzan sobre el mar Egeo, se encuentra un territorio sagrado que guarda uno de los misterios más antiguos y controvertidos de la cristiandad: el Monte Athos. Un lugar donde las mujeres tienen prohibido entrar desde hace más de 1000 años. La península del Athos es una lengua de tierra envuelta en niebla y leyenda, custodiada por 21 monasterios que parecen suspendidos entre la roca y el cielo. Su silencio es casi absoluto. Solo el murmullo del viento y las campanas lejanas rompen la calma de los monjes que allí viven bajo estrictas reglas bizantinas. Los caminos son de piedra, las puertas de hierro, y cada muro parece tener la misión de resguardar algo más que fe: un secreto. Dicen que el Athos no es solo un lugar, sino un pacto, un acuerdo sellado entre lo divino y lo humano, entre la Virgen María y los primeros monjes que consagraron el monte como su refugio. Según la tradición, la Madre de Cristo llegó por accidente, arrastrada por una tormenta hacia las costas del monte. Al ver su belleza y sentir su pureza, pidió a su hijo que le concediera aquel territorio como jardín personal. Desde entonces, el Monte Athos fue consagrado como el Jardín de la Virgen, y bajo su mandato, ninguna otra mujer podría pisarlo jamás. Este juramento se ha mantenido por más de 10 siglos, sin excepción. Ni siquiera las reinas, las científicas o las exploradoras han podido cruzar sus fronteras. Solo hombres, solo monjes. Solo quienes aceptan renunciar al mundo exterior y dedicar su existencia al silencio, la oración y el aislamiento absoluto. Pero lo más inquietante es que, con el paso de los siglos, esta prohibición ha trascendido lo religioso. Se ha convertido en un símbolo de misterio, poder y control espiritual. ¿Qué es lo que realmente guarda el Monte Athos? ¿Por qué se teme tanto la presencia femenina? ¿Es solo una cuestión de tradición o hay algo más profundo, más antiguo, escondido bajo sus monasterios y túneles? Algunos aseguran que la montaña no solo protege reliquias sagradas, sino también conocimientos prohibidos, códices apócrifos y restos de una fe anterior al cristianismo. Otros afirman que su restricción hacia las mujeres no responde a devoción, sino a una energía que se ha querido mantener pura, masculina, ritual. El Monte Athos es una paradoja, un paraíso cerrado, una joya espiritual vedada a la mitad de la humanidad. Desde sus cimas se ven las aguas del Egeo y al mismo tiempo se siente el peso de siglos de aislamiento. Cada amanecer parece repetirse idéntico al del día anterior, como si el tiempo girara en círculos dentro de sus fronteras. Pero lo que más fascina y desconcierta no es su belleza ni su fe, sino el silencio que lo envuelve. Un silencio que parece observar, un silencio que protege algo que el mundo moderno tal vez no está preparado para ver. Este lugar no figura en los mapas turísticos comunes. Solo algunos pocos privilegiados obtienen permiso para entrar y aún ellos deben someterse a una inspección rigurosa. Las mujeres, en cambio, no pueden ni acercarse a menos de 500 metros de sus costas. En pleno siglo XXI, esa regla sigue vigente, custodiada por las autoridades eclesiásticas griegas y defendida como un mandato divino. El misterio no está solo en su prohibición, sino en su persistencia, en cómo un pequeño fragmento de tierra ha logrado resistir al tiempo, a las guerras, a la política y a la ciencia moderna, conservando un modelo de vida que parece venir de otra era. ¿Es el Monte Athos un relicario de pureza espiritual o una fortaleza de poder oculto, una devoción ancestral o una frontera simbólica levantada para guardar un secreto que el mundo no debe conocer?
Si llegaste hasta aquí, suscríbete para seguir explorando los lugares que el mundo intenta olvidar, porque lo que viene a continuación revela que detrás de la fe puede esconderse el control más absoluto, el juramento de la Virgen y la ley del silencio. Para comprender el misterio de Monte Athos, hay que retroceder más de 1000 años en la historia. Nos situamos en los primeros siglos del cristianismo bizantino, cuando los monjes, buscando aislarse del mundo y vivir en contemplación, se adentraban en las montañas de Grecia y Asia Menor para levantar ermitas y monasterios. Entre todas esas montañas, una se distinguía por su aura casi sobrenatural. Un pico cubierto de niebla que parecía tocar el cielo y desde el cual, decían, se podía escuchar el murmullo del mar y la voz de Dios. Los primeros eremitas llegaron a Athos alrededor del siglo IX, hombres que renunciaron a la guerra y al poder, pero también a toda forma de placer. Allí levantaron sus templos de piedra con sus propias manos y establecieron las reglas que los regirían para siempre: obediencia, silencio, castidad y aislamiento. Con el tiempo, el lugar fue adquiriendo un carácter sagrado, y pronto los rumores comenzaron a multiplicarse. Decían que las oraciones en Monte Athos no solo eran escuchadas, sino respondidas. La leyenda cuenta que un grupo de monjes encontró una imagen de la Virgen María en una cueva junto al mar. Según los textos antiguos, esa imagen brillaba con luz propia y una voz femenina les habló diciendo: «Este será mi jardín, nadie más que mis hijos vivirá aquí». Desde entonces, los monjes juraron mantener el monte bajo su custodia y sellaron un pacto que hasta hoy sigue vigente: ninguna mujer podrá pisar jamás este territorio consagrado. El decreto fue formalizado siglos después, cuando el emperador Basilio I, en el siglo IX, reconoció oficialmente al Monte Athos como un estado autónomo dentro del Imperio bizantino. Desde entonces, cada emperador, cada rey y cada papa respetaron la llamada abatón, la ley de la exclusión femenina. Un precepto que no solo prohibía la entrada de mujeres, sino también de cualquier hembra animal, excepto las gallinas, necesarias para producir cera y huevos para los rituales religiosos. El Athos se convirtió en una especie de república monástica, una nación sin ejército, sin mujeres y sin tiempo. Los monjes vivían en completo aislamiento, regidos por sus propias leyes y un calendario distinto al del resto del mundo. Su día comenzaba con la primera campanada del alba y terminaba con el último canto de los grillos. Comían una vez al día, dormían en celdas de piedra y pasaban horas de rodillas frente a velas encendidas, repitiendo oraciones en un idioma que hoy casi nadie comprende. Sin embargo, la historia no siempre fue tan pura como la narran los monjes. En los siglos que siguieron, el Monte Athos se convirtió también en refugio de poder político y espiritual. Durante las guerras entre imperios, los reyes y patriarcas enviaban allí sus tesoros y reliquias más valiosas, confiando en que el aislamiento del monte los protegería de los saqueos. Se dice que aún hoy, bajo los monasterios, existen cámaras selladas donde se guardan manuscritos prohibidos, evangelios no reconocidos por Roma y objetos sagrados que nunca fueron mostrados al mundo. Algunos investigadores que lograron acceso parcial a sus bibliotecas aseguran haber visto códices escritos en lenguas muertas, con símbolos que combinan la iconografía cristiana con elementos de misteriosas escuelas gnósticas. Otros mencionan reliquias que contradicen las versiones oficiales de los evangelios y retratan a la Virgen no como una figura de pureza intocable, sino como guardiana de un conocimiento ancestral. El silencio que rodea estas historias no es casual. Las autoridades monásticas de Athos han mantenido un férreo control sobre quién puede entrar, qué se puede registrar y qué información puede salir.
Incluso los pocos investigadores autorizados deben someterse a estrictas normas de censura y obediencia. Ninguna cámara puede filmar el interior de ciertos monasterios, y muchos de los monjes más antiguos ni siquiera permiten fotografías. A lo largo de los siglos, varias mujeres han intentado romper el veto. Exploradoras disfrazadas de hombres, activistas que buscaron desafiar la tradición, incluso reinas que ofrecieron riquezas para cruzar el umbral. Todas fueron rechazadas. Las autoridades griegas llegaron a establecer sanciones severas. Prisión para cualquier mujer que intente ingresar, un límite que parece imposible de romper, incluso en una era donde los derechos humanos son universales. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué mantener una prohibición tan extrema? Los defensores del Monte Athos aseguran que no se trata de misoginia, sino de preservar la pureza espiritual del lugar. Según ellos, la presencia femenina, por su naturaleza creadora y vital, alteraría la energía contemplativa del monte, destinada únicamente a la oración masculina. Pero hay quienes creen que esa explicación es una máscara, que en realidad el Athos esconde algo mucho más profundo, un poder que no se quiere compartir. Si sientes curiosidad por descubrir qué secretos espirituales y simbólicos podrían estar detrás de esta prohibición milenaria, suscríbete y activa las notificaciones. Porque en la siguiente parte revelaremos por qué este lugar ha sido considerado por muchos como un vórtice energético, un portal donde la presencia humana se vuelve insignificante frente al misterio del alma y la divinidad. La vibración del silencio y el misterio de la energía sagrada. Dicen los pocos que han tenido el privilegio de caminar por los senderos del Monte Athos que allí el aire no se respira, se contempla, que cada brisa tiene un peso, una vibración, una frecuencia que no pertenece a este mundo, que incluso los sonidos cotidianos, el golpe de un bastón sobre la piedra o el roce de una túnica, parecen tener un eco diferente, como si el propio monte respondiera a cada gesto humano. Los monjes lo llaman hesychia, una palabra griega que significa silencio interior. Pero no se trata solo de callar la voz externa, sino de apagar el ruido de la mente. Esa quietud, dicen, abre portales invisibles. Es el punto donde el pensamiento se disuelve y el alma queda expuesta a lo divino. En Monte Athos, cada oración, cada respiración y cada paso forman parte de un mismo acto de comunión con una fuerza que trasciende la materia. Los antiguos místicos sostenían que ciertos lugares del planeta actúan como nodos de energía, puntos de conexión entre el mundo físico y el espiritual. Según esta visión, el Monte Athos sería uno de ellos. Su geografía, con su punta que se eleva más de 2000 metros sobre el mar, su aislamiento y su historia, crearían un campo vibratorio único. Muchos visitantes afirman haber sentido una especie de magnetismo inexplicable, un estado de conciencia alterado donde el tiempo parece expandirse. Algunos científicos modernos, que han medido los campos electromagnéticos del lugar, confirman que existen variaciones anómalas, patrones de energía similares a los detectados en sitios considerados sagrados, como el monte Kailash en el Tíbet o las pirámides de Egipto. No obstante, el misterio va más allá de cualquier medición, porque el verdadero poder del Athos no parece estar en la roca o en el aire, sino en la intención de quienes lo habitan. Los monjes viven como si el cuerpo no existiera. Sus días se reducen a plegarias, ayunos y vigilias nocturnas. No buscan riquezas, ni fama, ni conocimiento humano. Buscan la unión con Dios, pero en ese intento parecen rozar algo más profundo, un estado mental donde el ego desaparece por completo.
Algunos psicólogos que han estudiado los efectos del aislamiento extremo lo comparan con un trance místico, una forma de disolución del yo que se asemeja a las experiencias cercanas a la iluminación. Este fenómeno ha hecho pensar a muchos que el secreto del Monte Athos no es solo religioso, sino también energético. Que su prohibición hacia las mujeres podría tener un sentido simbólico más que literal. Un intento de mantener un equilibrio vibratorio, una polaridad controlada entre lo masculino y lo femenino. En la tradición esotérica, ambos principios representan fuerzas opuestas pero complementarias del universo. La energía masculina simboliza la concentración, la dirección, el ascenso, mientras que la femenina encarna la expansión, la creación, la materia. Si ambas se mezclaran sin preparación, el equilibrio se rompería, dicen los antiguos textos. ¿Y si el Monte Athos fuera un santuario dedicado a preservar ese equilibrio cósmico? ¿Y si el veto no fuera un acto de exclusión, sino una forma de mantener la vibración en un nivel específico, como un laboratorio espiritual que necesita silencio absoluto para funcionar? Estas teorías, aunque rechazadas por la ortodoxia, han ganado fuerza entre estudiosos del simbolismo y la energía sagrada. Los peregrinos que han regresado del Athos hablan de sueños vívidos, visiones de luz y presencias que observan sin cuerpo. Algunos aseguran haber sentido que algo los atraviesa, como si la montaña respirara a través de ellos. Otros, en cambio, cuentan que el silencio los perturbó tanto que sintieron miedo de sí mismos. Porque en un lugar donde no hay mujeres, ni espejos, ni distracciones, el hombre termina enfrentándose a su reflejo interior, ese que no puede ocultarse tras ninguna imagen externa. El Athos no solo guarda secretos físicos, guarda espejos del alma. Es un espacio donde la mente humana se enfrenta a su vacío más profundo y donde lo divino se manifiesta no en milagros, sino en la experiencia del silencio absoluto. Si estás sintiendo curiosidad por lo que puede haber detrás de esa energía, por el verdadero propósito de esta vital y fortaleza espiritual, suscríbete y acompáñanos en la siguiente parte, porque lo que descubrirás a continuación podría cambiar la manera en que ves la historia del cristianismo, la figura de la Virgen María y el papel oculto del poder espiritual en el mundo antiguo. Los secretos bajo los monasterios y la revelación silenciada. Durante siglos, los muros del Monte Athos han custodiado algo más que fe. Quienes han logrado entrar en sus monasterios y atravesar las puertas que el tiempo olvidó, aseguran que bajo sus cimientos se oculta un mundo subterráneo de túneles, criptas y cámaras selladas. Allí, entre sombras y ecos de plegarias antiguas, reposarían los tesoros más misteriosos del cristianismo ortodoxo. Manuscritos apócrifos, reliquias de santos desaparecidos, fragmentos de escrituras que nunca fueron reconocidas por Roma y objetos cuya naturaleza sigue siendo un enigma. El monasterio de Mejistilabra, el más antiguo del Athos, fundado en el siglo X, es el corazón de este secreto. Según los archivos bizantinos, sus bóvedas guardan una biblioteca con más de 20.000 manuscritos, muchos de ellos escritos en lenguas perdidas. Se dice que algunos textos describen los primeros siglos del cristianismo desde una visión completamente distinta, mostrando a María Magdalena como compañera espiritual de Jesús, o narrando la existencia de una corriente mística femenina dentro de la fe que fue silenciada con el paso del tiempo. Estas versiones contradicen la ortodoxia y por ello nunca salieron a la luz. Los monjes del Athos protegen esos textos como si fueran la sangre misma de su credo. Ningún investigador puede leerlos sin autorización directa del patriarca de Constantinopla.
Los pocos que han obtenido ese permiso hablan de escrituras iluminadas con símbolos solares, geometrías sagradas y descripciones que parecen combinar la filosofía griega con enseñanzas orientales. Algunos estudiosos han sugerido que en esos documentos podría encontrarse la huella de una sabiduría universal, una fusión entre el cristianismo primitivo y el conocimiento antiguo de Egipto, Persia e India. Pero más allá de los manuscritos, los rumores sobre los objetos guardados en las cámaras inferiores son aún más inquietantes. Se mencionan cálices que brillan en la oscuridad, íconos que sangraron durante las invasiones otomanas, e incluso fragmentos de huesos atribuidos a santos que nunca fueron reconocidos por la Iglesia oficial. Una leyenda particularmente perturbadora habla de una reliquia sellada en una caja de plata, el velo de la Virgen María, supuestamente entregado al monte por un ángel que descendió en medio de una tormenta. Nadie sabe si ese relato es real, pero los monjes aseguran que cada vez que alguien intenta abrir la caja, el aire del monasterio cambia de temperatura. Lo más extraño es que el monte Athos parece tener una protección que trasciende lo humano. Durante las guerras, cuando Grecia ardía en conflictos, los monasterios jamás fueron bombardeados, incluso cuando los aviones sobrevolaban la península. En una ocasión, un piloto alemán que recibió órdenes de atacar el lugar afirmó que una luz blanca cegadora rodeó su avión, obligándolo a desviarse. Años después, confesó que jamás había sentido tanto miedo. Dijo que no era el miedo de morir, era el miedo de profanar algo que no comprendía. Esa sensación de presencia, de algo invisible y poderoso, se repite en muchos testimonios. Los monjes más ancianos creen que el monte está protegido por entidades espirituales, guardianes del pacto original entre la Virgen y los primeros ermitaños. Pero algunos investigadores modernos van más allá. Sostienen que el Athos podría estar construido sobre una antigua red energética, un punto de intersección entre líneas telúricas que atraviesan el planeta. Un lugar donde la materia y la energía se funden, generando un campo magnético capaz de alterar la conciencia. Incluso dentro de la comunidad monástica hay quienes sostienen que la prohibición a las mujeres no es solo simbólica, sino una forma de mantener cerrado un portal energético. Se dice que la energía femenina, por su potencia creadora, podría activar aquello que yace dormido bajo el monte. Que si una mujer llegara a pisar el Athos, el equilibrio de ese poder ancestral se rompería y algo que ha permanecido sellado por 1000 años podría despertar. ¿Un mito? ¿Una advertencia? Nadie lo sabe. Pero lo cierto es que todo intento por abrir sus secretos termina en silencio. Los investigadores son expulsados, los archivos son cerrados y los testigos prefieren callar. El Athos no solo es una montaña, es una frontera entre dos mundos, entre lo que podemos ver y lo que apenas intuimos. Y quizás, por eso, sigue siendo un paraíso prohibido. No solo para las mujeres, sino para toda la humanidad, porque lo que guarda no pertenece a este tiempo, ni siquiera a esta dimensión. En la próxima y última parte descubrirás qué simbolismo esconde realmente esta montaña, por qué su existencia parece desafiar el progreso moderno y cómo su secreto revela una verdad que podría cambiar la manera en que entendemos la espiritualidad misma. El símbolo, el silencio y el misterio que aún respira el monte Athos no es solo una montaña. Es un espejo del alma humana, un reflejo de nuestras creencias más antiguas, de nuestras contradicciones, de la eterna lucha entre lo sagrado y lo terrenal. En su silencio milenario, esta península griega guarda la historia de lo que el mundo quiso preservar y también de lo que decidió ocultar. Desde lejos, el Athos parece un faro dormido. Sus monasterios cuelgan de los acantilados como guardianes del tiempo, resistiendo al olvido. En su interior,
La vida transcurre igual que hace 1000 años. Los monjes siguen caminando por los mismos senderos, repitiendo las mismas oraciones, alimentando una tradición que ha sobrevivido al paso de los imperios, las guerras y los siglos. Pero más allá de la devoción, más allá de la fe, el Monte Athos representa algo que el mundo moderno ha perdido: el poder del silencio. En un planeta que no deja de hablar, que corre, que produce y consume sin detenerse, el Athos es una anomalía. Un territorio donde no existen las redes, ni los relojes, ni la prisa. Un lugar donde el alma puede escucharse a sí misma. Y tal vez por eso fascina tanto, porque en su prohibición, en su aislamiento y en su misterio, nos recuerda algo que olvidamos: que el verdadero poder no está en el ruido, sino en la quietud. Sin embargo, ese mismo poder ha sido motivo de controversia. Durante décadas, el debate sobre el acceso de las mujeres al Monte Athos ha encendido discusiones en todo el mundo. Activistas, religiosas y pensadoras han cuestionado el sentido de mantener una exclusión que contradice los valores de igualdad y libertad. Pero el Athos, como un guardián inmóvil, no ha cedido. Sus puertas permanecen cerradas, su silencio intacto. Y aunque para algunos esto sea símbolo de opresión, para otros es la última reserva de un mundo espiritual que se niega a disolverse. Quizás, más allá de la política y la religión, la montaña encierra una enseñanza simbólica. En la antigua tradición espiritual, el monte representa la ascensión del espíritu. Subir una montaña es ascender hacia la conciencia divina, pero todo ascenso implica renuncia, y en el Athos la renuncia es total, al cuerpo, al deseo, a la compañía, al mundo. Desde esa mirada, la prohibición femenina podría entenderse como una metáfora. El alma, representada por la mujer, no puede ascender si el espíritu, representado por el hombre interior, no ha alcanzado la pureza suficiente. No se trata de un veto literal, sino de una alegoría del equilibrio perdido entre ambas fuerzas dentro de nosotros. Quizá el verdadero misterio del Monte Athos no sea su exclusión, sino lo que representa en cada ser humano. Todos tenemos un Athos interior, un lugar donde solo podemos entrar si dejamos fuera las distracciones del mundo, si callamos las voces externas y nos enfrentamos a nuestra sombra. Un espacio de recogimiento donde la mente deja de controlar y el alma comienza a recordar quién es. A lo largo de los siglos, innumerables civilizaciones han intentado construir espacios de conexión divina. Templos, pirámides, zigurats, montañas sagradas. Pero el Athos sigue siendo distinto. Su poder no proviene de sus muros, sino de su invisibilidad. Su misterio no está en lo que se muestra, sino en lo que nunca se dice. Tal vez por eso sigue resistiendo al tiempo, porque mientras todo lo demás cambia, el Athos permanece fiel a una promesa que nadie ha podido romper: la promesa del silencio. Ese silencio que guarda los nombres de los hombres que lo habitaron, el eco de las voces que aún resuenan entre las piedras, la vibración de oraciones pronunciadas durante 1000 noches. Todo eso forma una energía que parece seguir viva, respirando a través del viento, observando a quienes se atreven a mirar más allá de la superficie. Y aunque el mundo intente comprenderlo desde la razón, el Monte Athos pertenece a otro lenguaje. Uno que no se explica, solo se siente. Un lenguaje que habla con símbolos, con gestos, con el sonido del agua golpeando las rocas. Un lenguaje que dice que la fe no siempre es un dogma, sino una búsqueda interior. El paraíso prohibido de las mujeres no es solo una historia de exclusión. Es un recordatorio de que existen lugares que el alma no puede visitar si antes no se purifica. Que hay puertas que solo se abren cuando el silencio interior alcanza su máxima profundidad. Y tal vez por eso, más allá de toda polémica, más allá de toda religión,
El monte Athos sigue siendo un misterio intacto, un santuario que protege algo que ya casi no existe, la conexión directa con lo sagrado, sin intermediarios, sin ruido, sin mundo. Así, entre nieblas y campanas, entre plegarias y piedra, el Athos continúa, guardando su secreto, observando al resto de la humanidad desde lo alto de su montaña, porque hay lugares que no están hechos para ser comprendidos, sino para ser recordados. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.